Hace más de 500 años. Antes de que existiera un país llamado Brasil. Antes de las fronteras. Antes de las ciudades. Y mucho antes de que millones de personas hablaran portugués en esta tierra. El océano Atlántico parecía infinito. Era un mundo donde los mapas todavía tenían vacíos. Donde navegar significaba aceptar el riesgo de desaparecer. Y donde una tormenta podía borrar expediciones enteras sin dejar rastro. Pero aquí hay algo que casi nadie recuerda. El 22 de abril de 1500. Nadie estaba buscando Brasil. Y quizá esa sea la parte más sorprendente de toda esta historia. Porque el día que cambiaría el destino de Sudamérica no comenzó con un descubrimiento planeado. Comenzó con comercio. Con ambición. Y con un imperio que quería dominar el mar. Portugal vivía una época de expansión. Décadas antes, navegantes portugueses habían aprendido a desafiar el Atlántico, bordeando lentamente la costa africana en busca de nuevas rutas y riquezas. Y entonces apareció una obsesión. La India. En Europa, especias como pimienta, canela y clavo valían fortunas. No eran simples ingredientes. Representaban lujo, prestigio, poder político. Controlar ese comercio significaba enriquecer reinos enteros. Y Portugal quería ser dueño de ese camino. Por eso, cuando Vasco da Gama logró abrir la ruta marítima hacia la India en 1498, todo cambió. La corona portuguesa comprendió que el océano podía convertirse en un imperio flotante. 2 años después, otra expedición partió. Más grande. Más ambiciosa. 13 embarcaciones cortando el Atlántico. Al mando estaba Pedro Álvares Cabral. No era un viaje turístico. Ni una aventura romántica. Era una misión estratégica. Soldados. Marineros. Sacerdotes. Funcionarios. Y entre ellos, un hombre silencioso que terminaría observando uno de los encuentros más importantes de la historia. Pero vas de camino. El escribano de la flota. El hombre que escribía mientras otros navegaban. Sin saberlo. Sus palabras cruzarían siglos. Durante más de 40 días. La flota avanzó por el océano. Días de rutina. De viento. De incertidumbre. Imagina aquello. Solo agua alrededor. Nada más. Ni montañas. Ni puertos. Ni señales humanas. El crujir constante de la madera. Las velas tensándose con el viento. La sal pegándose a la piel. Y entonces, el horizonte cambió. 22 de abril de 1500. Primero apareció una sombra. Una forma distante. Algo elevándose sobre la línea del mar. Los hombres miraban desde la cubierta. Quizá algunos pensaron que era una nube. Tal vez una ilusión causada por el cansancio. Pero aquella sombra no desapareció. Creció. Y lentamente, una montaña comenzó a revelarse. Alta. Redondeada. Dominando el horizonte. Más tarde la llamarían Monte Pascual. Imagínalo por un instante. Después de semanas viendo únicamente océano. Tierra. Tierra real. Tierra firme. Seguramente hubo alivio. Curiosidad. Y también incertidumbre. Porque nadie sabía exactamente qué era aquel lugar. Y aquí la historia suele simplificarse demasiado. Muchos escucharon desde niños que aquel fue el descubrimiento de Brasil. Pero la realidad es mucho más compleja. Porque esa tierra ya tenía historia. Una historia antigua. Muchísimo más antigua que la llegada europea. Mientras las embarcaciones se aproximaban, la costa comenzó a revelarse. Bosques inmensos. Vegetación espesa. Ríos. Aguas abundantes. El aire parecía limpio. Todo transmitía fertilidad y abundancia. Y Camina registró aquella impresión. Escribió sobre una tierra de buen clima. De árboles altos. Y aguas generosas.
Pero aquí aparece algo importante. Los portugueses no observaban aquella costa únicamente con admiración. La estaban evaluando. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es contemplar un paisaje. Otra muy distinta es medir su utilidad. Y mientras ellos observaban desde el mar, otros ojos ya los estaban mirando. En la playa, pueblos indígenas contemplaban aquellas embarcaciones gigantes. En silencio. Imagínalo desde su perspectiva. Durante generaciones, el océano había sido parte del paisaje. Y de pronto, aparecen enormes estructuras flotantes. Velas inmensas. Madera desconocida. Hombres vestidos de manera extraña. Parecían surgir del propio mar. Nadie hablaba la lengua del otro. Nadie podía explicar quién era. Y aún así, ambos lados se observaban. Con cautela. Con curiosidad. Quizá con desconfianza. Porque el primer encuentro entre mundos nunca es simple. Y lo más inquietante es que ya existía una diferencia invisible. Una asimetría que todavía no podía verse por completo. Pero que marcaría el futuro. Los portugueses descendieron poco a poco. No llegaron atacando. Pero tampoco actuaban sin intención. Traían objetos. Pequeños regalos. Espejos. Cuentas rojas. Objetos brillantes. Y un gorro escarlata. A simple vista, la escena parece amistosa. Un intercambio curioso entre desconocidos. Pero la realidad era más compleja. Porque los portugueses observaban cada reacción. Estudiaban. Medían. Evaluaban. No era solo cortesía. Era información. Los indígenas tocaban aquellos objetos extraños. Miraban los espejos. Observaban los metales. Y al mismo tiempo, los europeos también analizaban. Cómo reaccionaban. Cómo se comunicaban. Qué tan receptivos parecían. Era un intercambio silencioso, pero profundamente cargado de significado. Y quizá aquí aparece una verdad incómoda. Aquellos hombres llegados del océano no miraban la tierra solo como paisaje. La miraban como posibilidad. Como riqueza. Como espacio estratégico. Poco después, la playa se convirtió en escenario de otro momento decisivo. Los portugueses levantaron un altar improvisado. Y junto a él, una cruz. La arena. El viento. El sonido del mar. Y frente a aquella costa, el fraile Enrique de Coimbra celebró una misa. Durante siglos, esta escena fue retratada como un acto espiritual. Y ciertamente tenía un significado religioso. Pero también tenía otro. Político. Porque en el mundo europeo del siglo XVI, plantar una cruz podía significar mucho más que rezar. Era presencia. Autoridad. Declaración simbólica. Y aquí aparece algo que casi nunca se explica. Los pueblos indígenas que observaban desde la distancia probablemente desconocían por completo ese significado europeo. Dos grupos presenciaban la misma escena, pero entendían realidades distintas. Mientras tanto, los portugueses seguían leyendo el territorio, el suelo, los bosques, la abundancia de agua. Todo era analizado. Y algo llamó especialmente su atención. Una madera rojiza. Fuerte. Valiosa. Más tarde sería conocida como pau-brasil. Aquella madera producía un tinte muy apreciado en Europa. Y aunque no aparecieran montañas de oro, la expedición ya veía potencial económico. La flota permaneció cerca de 10 días. Y 10 días bastaban para mucho. Observar. Registrar. Planear. Algunos indígenas fueron llevados a bordo. No por simple amistad, sino porque comprender lenguas y costumbres podía resultar útil para futuras expediciones. Pequeños regalos seguían circulando. Pero detrás de la cordialidad existía estrategia.
Y mientras todo eso ocurría, pero Vaz de Camín escribía. Su famosa carta al rey Don Manuel describía una tierra prometedora. Personas de buena disposición. Un lugar lleno de posibilidades. Pero como sucede con muchos documentos históricos, tan importante como lo que dice, es lo que calla. Porque la carta no hablaba del desequilibrio invisible del encuentro. No explicaba cómo la desnudez indígena fue interpretada por algunos europeos como señal de vulnerabilidad. No hablaba de la diferencia tecnológica, ni del significado político oculto detrás de ciertos gestos. Y aún así, sus palabras ayudaron a construir una nueva visión del Atlántico. Porque después de abril de 1500, el océano dejó de ser frontera. Se convirtió en puente. Un corredor entre continentes. Y desde entonces, la historia de aquella tierra comenzó a ser reescrita. Pero quizá la pregunta más importante no sea si aquel día fue un descubrimiento, sino esto. ¿Pueden descubrirse lugares donde ya viven millones de historias? Porque cuando las carabelas desaparecieron en el horizonte, Brasil no acababa de comenzar. Pero una nueva etapa de su historia acababa de abrirse. Y ahora quiero leerte. Después de conocer esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Tú crees que aquel 22 de abril fue realmente un descubrimiento, o el inicio de algo mucho más complejo para quienes ya vivían en esa tierra? Voy a estar leyendo todas las opiniones porque este tema siempre abre un debate muy fuerte. Y si te gustan las historias antiguas, los grandes momentos que cambiaron civilizaciones y los secretos del pasado que casi nadie cuenta, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo viaje por la historia.